Esta mañana tenemos un mensaje que preparé para que poder describir mi experiencia, no tanto con lujo de detalles, pero mencionando algo de lo que me llevó a buscar este pasaje que recordé inmediatamente en ese tiempo, hace unos días, que recibí unos resultados médicos de laboratorio. Los resultados eran no alentadores, ¿verdad? El médico me habló inmediatamente. Ya cuando el médico te habla inmediatamente después de tu consulta es porque algo no anda muy bien. Y efectivamente algo por ahí no andaba muy bien. Él me dio el resultado de un análisis que lo sorprendió él mucho, pero a pesar de que él me dijo, puede que haya una equivocación, vamos a repetir el examen. De lo contrario, habrá que hacer otros exámenes, biopsias, esto y el otro, y todo eso revoloteando sobre mi cabeza. Yo le confieso que me llevó al punto en que me olvidé quién es mi refugio, ¿sí? Por unos instantes quizá, ¿verdad? Pero fueron 3 días de estar pensando y inclusive estar preocupándome. Pero gracias a Dios el resultado se repitió, ¿verdad? Y el examen se repitió y el resultado obviamente fue normal, regular. Eso trajo paz a mi corazón, paz a mi alma, pero sobre todo paz en mi espíritu, ¿verdad? Porque me di cuenta que el Señor estaba tratando con mi fe, estaba tratando con mi confianza en Él, estaba recordándome, por ejemplo, los 2 cantos de hoy que me lo mencionan como refugio. En otras palabras, el Señor me estaba diciendo, tú me has cantado y me has alabado, ¿verdad? Con palabras diciéndome que soy tu refugio. ¿Y qué pasó en esos 3 días? Sí. Pero hay un pasaje en la palabra, el cual recordé en esos días, y me gustaría compartirlo con usted el día de hoy. Nuestro mensaje de esta mañana se titula Sanados por causa de la santidad. Sanados por causa de la santidad. Y el pasaje de referencia se encuentra en Juan, capítulo 5, versículo 1 al 18. Juan, capítulo 5, versículo 1 al 18. Tal vez usted ya conozca la historia, es el paralítico de Betesda, ¿sí? Este pasaje sorprendente por lo que nos muestra acerca de Jesús y cómo debemos pensar sobre el hecho de que, a pesar del poder de Jesús para sanar, nuestro mundo continúa atravesando por el pecado, por enfermedad, por calamidad, por muerte, ¿verdad? Y este pasaje es muy rico, ¿verdad? Y mi oración esta mañana es para que Dios abra mi boca, pero también abra nuestras mentes, nuestros corazones, y nos guíe a esa verdad que exalta a Cristo. Primero vamos a ver el contexto, ¿sí? Juan 5, del 1 al 5, me dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Padre amado, gracias Señor bendito por tu palabra esta mañana. Permite que penetre en nosotros, Señor, como espada de 2 filos y nos revele tu amor, tu carácter, tu santidad para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.
Ese era el contexto, ¿verdad? En ese lugar había algo que por ahí, algo estaba sucediendo en ese estanque de Bethesda, ¿verdad? Nos lo dice la historia. Era un estanque donde había muchos enfermos, muchos inválidos. Pero vamos a comenzar con unas observaciones, ¿verdad? Unas 3 observaciones. Déjeme decirle la primera. La primera es que Jesús está en Jerusalén otra vez, ¿verdad? Pero en esta ocasión él se asegura de ir a un estanque donde las personas con enfermedades, con diferentes discapacidades, ¿verdad? Esperan por ahí la supuesta agitación de las aguas. Ahorita le digo por qué digo supuesta, ¿sí? Porque en ese estanque estaban ocurriendo sanidades. Y Jesús camina entre esta multitud, entre toda esta gente, ¿verdad? Los enfermos y las personas que los llevaban ahí, porque recuerde que menciona ciegos, recuerde que menciona paralíticos, ¿verdad? Y obviamente había gente, tal vez familiares, amigos, que los llevaban ahí a ese lugar. La segunda cosa que podemos observar aquí es que si usted tiene una versión nueva, reciente de la Biblia, inclusive si tiene la versión Reina Valera, la última, la más revisada, no la mía, la del 60, ¿verdad? Usted va a notar que el versículo 4 no se encuentra ahí, ¿sí? Y lo mismo pasa en inglés. Solamente en la King James, que en inglés aparece lo que aparece aquí en mi Biblia de Reina Valera del 60. No está el versículo 4, ¿sí? ¿Por qué falta? La respuesta es que no se encuentra en los mejores y más nuevos manuscritos, ¿verdad? Hay por ahí miles de manuscritos griegos o fragmentos de manuscritos griegos, y la forma en que llegamos a nuestras versiones griegas, hebreas, inglesas, incluso en español, ¿verdad? Que son increíblemente confiables, es que estos textos se comparan entre sí de manera minuciosa, de manera compleja, de modo que cuando algunos manuscritos tienen una redacción diferente, eh, es posible para el estudioso de la palabra, ¿verdad? Poder acertar casi todo el tiempo cuál es el original y cuál no, cuál no lo es, ¿verdad? Y en los pocos lugares donde no podemos saber si se puede definir si es original o no, no hay ningún problema histórico, doctrinal o significativo, ¿verdad? Que afecte la doctrina. ¿Amén? Entonces aquí aparece en algún lugar del camino, ¿verdad? Un copista plasmando una nota marginal por ahí de explicatoria, ¿verdad? En el texto real, ¿verdad? Y si usted va conmigo al versículo 7, usted se dará cuenta que ese versículo pide una explicación. Porque si no estuviese el versículo 4, imagínese esto, leyendo el versículo 7, que dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Sí? Eso fue lo que le dijo el enfermo al Señor Jesús. Se parece que solo unos pocos estaban sanando, o tal vez solo uno, cuando el agua fue por ahí, entre comillas, agitada. Y si él había sido demasiado lento, pues se lo había perdido. Entonces, el versículo 4 en la Reina Valera del 60 o en la King James en inglés explica, dice que los inválidos estaban esperando el movimiento del agua, porque supuestamente un ángel del Señor descendía en ciertas estaciones al estanque y agitaba el agua. La razón por la que digo supuestamente es porque hay una versión en inglés, olvidé el nombre de esa versión, en la que al final de ese versículo 4 dice, así se creía. O sea, se creía que un ángel era el que bajaba y agitaba las aguas de ese estanque. Y la gente, de alguna manera, creía que ese era el momento para entrar al agua y ser sanados. Y había habido sanidad, según vimos en los primeros versículos, ¿verdad? Entonces, alguien por ahí en los trabajos de traernos la palabra a nosotros, tuvo que poner una nota explicativa, que es el versículo 4,
acerca de lo que dice el versículo 7. Espero no haberlo confundido, solamente por si usted tiene una versión más reciente, por ejemplo, la nueva versión internacional, en la Biblia de las Américas, creo que también está así, pero no se asuste que no venga el versículo 4, esa es la razón por la que no está ahí. Esa es la segunda observación, ¿verdad? Pero por supuesto, esta explicación puede ser exactamente correcta, la explicación que da el versículo 4. Pero dado que falta en los primeros manuscritos y tiene otras marcas de haber sido agregado más tarde, las versiones más recientes lo omiten para que tengamos una versión más cercana o lo más cercana posible al original, ¿verdad? ¿Cómo funcionaba el estanque? No es esencial para la historia, para la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? El hecho de que Jesús trabajó ese día, eso sí es esencial para esta historia. ¿Amén? Y por ahí la tercera observación de este pasaje, ¿verdad? En estos primeros versos, es que había una gran multitud, muchas personas, ¿verdad? Ahí bajo esos 5 pórticos. El versículo 3 nos dice, en estos, los pórticos, ¿verdad? Yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Esa era la creencia, ¿sí? Pero el versículo 13 me dice algo más. El versículo 13 me dice, Jesús se había retirado porque había una multitud en el lugar, ¿sí? Dice, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Jesús ni siquiera se quedó para que el hombre averiguara quién era el que lo sanó. ¿Por qué no? Vamos a llegar ahí en unos momentos, ¿verdad? Pero tenía algo que ver con la multitud. Entonces ahora, en los versículos 6 al 9, el enfoque está en la revelación de Jesús. ¿Qué tipo de persona era él? Dice los versículos 6 al 9, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y el versículo 9 nos dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Me parece que Juan nos está mostrando algo sobre el conocimiento, la compasión y el poder de Jesús. Veamos a qué se refiere Juan con ese conocimiento de Jesús, ¿verdad? Vamos a ver ese conocimiento. El verso 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado allí, dice la palabra, supo que ya había estado ahí mucho tiempo, o que su enfermedad había sido por mucho tiempo, ¿verdad? Porque Jesús conocía la situación de este hombre, como conoce la tuya y como conoce la mía, ¿verdad? Sin necesidad de que nadie se lo dijera. Dice la palabra, 38 años había estado paralizado y no podía caminar. Y por ahí tal vez durante mucho tiempo alguien lo había traído aquí a ese estanque, ¿verdad? Para esperar. Siempre esperanzado por algún tipo de milagro. Hermanos, Jesús conocía su situación. ¿Sí? Como conocía la mía hace unos días. Cuando conoces a Jesús, este es el tipo de persona que está ante ti. ¿Sí? Una persona que te conoce, ¿sí? Pero te conoce a la perfección. Sabe todo sobre ti, por dentro y por fuera. Y todo lo que has sentido, todo lo que has pasado, todo lo que has hecho, todo lo que te han hecho. Dice el salmista por ahí en Salmos 139:2, dice, disciernes mis pensamientos desde lejos. Y por ahí termina diciendo, aún antes que una palabra esté en mi lengua, he aquí, oh Señor,
tú la sabes toda. Juan nos está revelando aquí una de esas tres cosas que les mencioné anteriormente. Su conocimiento, la compasión y el poder de Jesús. Pero en referencia al conocimiento de Jesús, déjeme decirle que en cuanto más conocemos acerca de Jesús, más preciosa se vuelve esta verdad. Gloria a Dios. Pasando a la compasión de Jesús que describe aquí Juan con su historia, ¿verdad? Lo estamos mirando, lo estamos leyendo. Esa compasión de Jesús. Esta es una de las otras cosas que sabemos que hace que su conocimiento de nosotros sea precioso. Jesús elige ir a este estanque, a ese lugar. No tenía por qué haberlo hecho. No se le acercó al hombre ahí sigilosamente. No, él no titubeó. Él sabía lo que estaba haciendo. Iba a este estanque de la misma manera que fue a Samaria para encontrar a aquella mujer en el pozo, ¿se acuerda? Y de la misma manera fue a Galilea, ¿verdad? Capítulo 4, antes de este pasaje. Y en ese lugar en Galilea la gente no hacía nada si no veía alguna señal. Y por ahí continuamente deshonraban a los profetas. Y el Señor escogió ir ahí para encontrar a un funcionario real, ¿verdad? Alguien de posición, el cual tenía un hijo enfermo. Usted puede ver la historia en el capítulo 4. Jesús se mueve hacia la necesidad. Jesús quiere estar en lo que te atribula. Jesús quiere ser partícipe aún de tu sufrimiento. Él no se va hacia la comodidad. Sí. Se mueve hacia los pecadores con el corazón quebrantado. No hacia los farisaicos, ¿verdad? Aquellos que se autojustifican. Oh, yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Y muchas frases por el estilo, ¿sí? Pero note que en este pasaje, que cuando le pregunta al hombre enfermo, ahí en el versículo 6, le pregunta, ¿quieres ser sanado? ¿Usted qué respondería? Yo creo que con un inmediato sí, diría yo, no sé usted. Sí, Señor, quiero ser sanado. Son 38 años. Pero el hombre no dijo sí. En cambio, él explicó su trágica situación. Él le dijo al Señor, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita. Y mientras desciendo, alguien más desciende antes que yo. Entonces Jesús no hace más preguntas, usted puede ver el verso, ¿verdad? Pero en respuesta a esa descripción de sus dolores y penurias, Jesús actúa. Versículo 8 le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Así que parece que esta curación no fue una respuesta a algo religioso o fiel del hombre, ¿verdad? Parece que Jesús lo sanó simplemente porque su situación fue o era tan miserable y había sido durante tanto tiempo. En otras palabras, esto surgió de la compasión de Jesús, no de la fe o de la justicia de aquel hombre. Por ahí he contado al menos 9 o 10 veces en los evangelios, ¿verdad? Donde dice que Jesús fue movido a compasión o a lástima. Hay 8 o 9 ocasiones en las que eso sucede, eso se registra. Tal vez fueron muchas veces, pero eso es lo que está registrado en la palabra, ¿verdad? Jesús fue movido a misericordia, a compasión, ¿verdad? Entonces déjeme decirle que Jesús no te conoce a ti y a mí, no nos conoce a ti y a mí perfectamente, sino que aparte de eso se conmueve muy fácilmente por la calamidad, la tribulación o la miseria que podamos estar sintiendo. Pero déjeme decirle que sus terapias no siempre son lo que esperamos, lo que queremos, ¿sí? Pero eso no se debe a que haya crueldad en su persona. Él no es despiadado. Él es compasivo con nosotros
en nuestras miserias, en nuestras dificultades, nuestros problemas. Recuerde que Él es un sumo sacerdote comprensivo con aquellos que confían en Él. Y una tercera cosa que notamos aquí en la historia de Juan es el poder de Jesús. Ya vimos su conocimiento, lo sabe todo. Ya vimos su compasión, lo que lo mueve a Él. Y ahora Juan nos está hablando del poder de Jesús. ¿Sí? Recuerde que su conocimiento de nosotros es completo. Y su compasión hacia nosotros es grande. Y ahora su poder nos revela aquí que es inmediato, que es soberano. ¿Verdad? Versículo 8 y 9 nos dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Las palabras al instante significan vamos a llamar la rapidez, la inmediatez del poder de Jesús. Cuando mi Señor habla, los músculos, los huesos enfermos, ¿verdad? Todo lo malo en tu ser le obedecen. Y obedecen a la vez. Y aquí está Juan, ¿verdad? Exultándose nuevamente, ¿verdad? En el poder soberano de Jesús, de la misma manera que lo hizo en ese pasaje que le mencioné del capítulo 4, donde el hijo del oficial fue sanado exactamente a la hora séptima, por ahí a 15 millas de distancia, cuando Jesús dijo las palabras. ¿Sí? Ese es el poder de Jesús. Entonces aquí hasta ahora, el objetivo de Juan es que veamos el conocimiento completo, la compasión sincera y el poder soberano de Jesús. Déjeme decirle, hermano, esta mañana, así es como se llega a conocer a Jesús. Así es como construyes una relación con Jesús. Lo encuentras aquí, en su palabra, y le hablas. Por ahí le dices lo que piensas y lo que sientes acerca de su conocimiento, acerca de su compasión, acerca de su poder. Y por ahí le pides que moldee tu pensamiento y tu sentimiento en torno a esa visión de su gloria. Luego sales de esa habitación o de tu encuentro matutino con Él, ¿verdad? En tu devocional, a ese día que está por delante, y vives en esa comunión con este Jesús. No un Jesús imaginario, no uno hecho a sí mismo, pero el Jesús vivo y real que se revela con absoluta autoridad en las palabras del apóstol Juan. La gloria de Jesús, hermanos. Sí, en este punto del versículo 9, Juan dice algo que se siente por ahí abrupto. Él dice al final, ese día era sábado. Y por ahí todos estamos pensando en cuán magnífico es Jesús y cuán feliz debió haber estado el hombre que había sido sanado, ¿verdad? Pero luego de repente por ahí Juan dice, esto sucedió en un sábado. Y por ahí hacemos una pausa y decimos, wow, ¿y ahora qué? La pregunta que esto plantea es la siguiente. ¿De eso tratará realmente esta historia? ¿Se va a convertir esto en un conflicto sobre lo que se te permite hacer en sábado o no? ¿Juan va a pasar de la gloria de Jesús a las reglas básicas del sábado? ¿Al legalismo? Como hasta el día de hoy algunas creencias, ¿verdad? Algunas iglesias dicen que solamente te puedes reunir en sábado en base a los días allá de la creación cuando nuestro Señor descansó de toda su obra. La respuesta es no. Se plantea el tema del sábado, pero se plantea de una manera que asombrosamente mantiene el enfoque en la gloria de Jesús. Mire lo que hace Juan. ¿Sí? Por ahí Jesús estaba siendo
algo que surgió de su compasión, ¿verdad? Algo que él sabía que era para glorificar al Padre, ¿verdad? Ahí sanó a un hombre en sábado y le dijo que llevara su cama, su lecho, ¿verdad? Como señal y celebración de que estaba completo. Imagínese usted ver a un hombre que por ahí durante muchos años usted lo vio por ahí quizá pidiendo limosna, quizá siendo arrastrado o cargado por sus familiares, por ahí en una esquina, encima de unas cobijas o de algo, de algún lecho, pero por tantos años, y después usted ve al mismo hombre caminando, pero con lo que lo sostenía, con ese lecho, ¿verdad? Esa era la señal de que ese hombre ya estaba completo. Jesús sabía que esto iba a crear conflicto, porque había sucedido en sábado, ¿verdad? El conflicto en el ministerio de Jesús es por ahí el horno, ¿verdad? Donde se forja el acero de su identidad, de su carácter. Y por ahí en esos fuegos, en esas llamas del conflicto, su gloria se hace brillar. Así que aquí viene, ¿verdad? Veremos parte de este pasaje en otro sermón que estoy preparando, ¿verdad? Acerca de la gloria de nuestro Señor Jesús. Pero eso, si Dios quiere, será pronto, ¿verdad? Pero el versículo 10 al 13 nos dice lo siguiente. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y ahora le pido que observe, ¿verdad? Lo que es más notable aquí en este pasaje. Jesús sanó y por ahí desapareció, ¿sí? Ya no estaba el Señor Jesús. Este hombre no supo ni quién era. Solamente contestó a su pregunta con una explicación. Recuerde que el Señor le preguntó, ¿quiere ser sano? Y como dije anteriormente, usted y yo hubiésemos dicho en esa situación inmediatamente, sí, Señor, quiero ser sano. Sin embargo, este hombre le explicó su situación, explicó por qué él seguía así, ¿verdad? Y como dice que fue inmediato, yo creo que la sorpresa de aquel hombre no le permitió ni siquiera presentarse él mismo y decir, mi nombre es fulanito, ¿tú quién eres? De repente Jesús ya no estaba, ¿sí? Jesús sanó y desapareció antes de que el hombre pudiera saber quién era. No sabía quién lo había sanado. Ahora yo le pregunto a usted, ¿significa esto que Jesús no tenía intención de tratar con el alma de ese hombre? ¿Se contentó con hacer el milagro al azar, ¿verdad? Y luego desaparecer? Deme un segundo, por favor. Hay explicación para esto, ¿verdad? No fue suficiente con hacer el milagro así repentinamente, ¿verdad? Y dejar por ahí al hombre en la ignorancia, ¿verdad? Sobre cuál era la procedencia de este milagro. No. ¿Por qué lo sabemos? Porque en el versículo 14, si usted lo lee, ahí en su palabra, dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Jesús fue quien encontró al hombre porque lo buscó, dice la palabra. No el hombre a quien encontró Jesús. ¿Sí? Él lo vio y le dio esas palabras. Mira, has sido sanado. No peques más para que nada peor te suceda. Jesús no tenía intención de alejarse de este hombre y dejarlo con nada más que un cuerpo sano, un cuerpo curado. El Señor deseaba algo más en la vida de aquel hombre. Y ese es el tema de hoy.
Somos sanados para la santidad. ¿Sí? Vamos a notar dos cosas aquí. Al final del versículo 13, la razón por la que Jesús se alejó del hombre fue que, pues dice la palabra, había por ahí una multitud. Dice Jesús se había retirado, ¿verdad? Debido a que había muchísima gente. Porque el lugar estaba repleto de enfermos, ¿verdad? Y sin duda también de, como dije anteriormente, los que los cuidaban. Si se hubiera quedado allí después de curar a un hombre, habría habido ahí un tumulto, imagínense. Todo el mundo estaría buscando milagros, ¿verdad? Esto no es lo principal que busca Jesús. Por eso la próxima vez que usted vea ahí en su ciudad, ¿verdad? Algún pastor por ahí proclamando que cierto día va a ser una noche de milagros, vuelva a la palabra. Sí. Un milagro no se puede predecir, un milagro no se puede asegurar. No somos tan perfectos como lo es mi Señor. Sí. Todo depende del Padre, todo depende del Espíritu, ¿verdad? Los milagros no se pueden dar con cita, en otras palabras. Entonces, aquí en segundo lugar, ¿verdad? Vamos a observar cómo se confirma esto en el versículo 14, ¿verdad? Dice, después de allí, ¿verdad? Le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Jesús busca y encuentra al hombre en el templo y le dice el verdadero problema por su sanidad. ¿Sí? No peques más para que no te suceda nada peor. ¿Cuál es el problema? El tema es principalmente la santidad, hermanos, no la salud. Te he sanado para santificarte, en otras palabras, por parte de Jesús, ¿verdad? ¿Ves esto? Jesús le dijo al hombre, ¿verdad? No peques más, deja de pecar. Mi objetivo al sanar tu cuerpo es la sanidad de tu alma. Te he dado un regalo. Esto no te va a costar nada, es gratis. Llegó preciso cuando yo abrí mi boca y mi palabra inmediatamente te sanó. No te lo ganaste. No hiciste nada en absoluto para recibir este milagro. No eras suficientemente bueno para eso. Te elegí libremente y te sané, dice Jesús. Ahora vive este poder y vive en él. Que el don de la curación, el don de mi gracia gratuita, sea un medio para tu santidad. Al estar leyendo este pasaje hace unos días, después de recibir esa noticia por parte de mi médico, eso fue lo que me reveló el Señor. Sí, mi gracia es gratuita. Esto es para que tu santidad evolucione, ¿verdad? Aquí a este hombre, el Señor le advierte que si se aparta, ¿verdad? Y se burla de ese don, ¿verdad? O hacer de su salud un ídolo, y por ahí abraza el pecado como su forma de vida, perecerá. Yo tomo esto como el juicio final, como lo peor, ahí en el versículo 14, ¿verdad? Que sucederá porque no hay muchas cosas naturales peores que los 38 años que soportó este hombre. Y porque en los versículos 28 y 29, si usted voltea la hoja en su Biblia, ¿verdad? El Señor nos dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Wow. En otras palabras, os he sanado para que seáis santos, para que dejéis de hacer el mal, para que no resucitéis a resurrección de juicio, sino a resurrección de vida. Te he enseñado, dice Jesús, para mí mismo, te he señalado para mí mismo, ¿verdad? Como dador de vida. Yo sano de muchas formas y en más de un sentido, ¿verdad?
no te apartes de mí a una vida de pecado. Ese es el mensaje que yo percibo en este pasaje, en esta historia acerca de este hombre luchando con su parálisis por tantos años. Déjeme decirle, hermanos, que estos son anticipos del poder de la resurrección. Las implicaciones de esto son enormes para las enfermedades y para las discapacidades que enfrentamos hoy. El pasaje me dice que Jesús caminó entre una enorme multitud de enfermos, ¿verdad? Según el versículo 3. Y sanó a un hombre, solo a uno. Y por ahí desaparece antes de que incluso ese hombre pueda saber quién era él. Deja por ahí atrás a cientos de inválidos sin curar, ¿verdad? Luego lo encuentra al hombre, ¿verdad? En el lugar menos visible y pone todo el enfoque en la santidad. No peques más. El punto es este, hermano, amigo que me escuchas. En la primera venida del Hijo de Dios al mundo, recibimos anticipos de su poder, pero de ese poder sanador, pero también de su gloria, de su compasión. La sanidad completa de todo su pueblo y de todas sus enfermedades, de todas sus discapacidades, está esperando la segunda venida de este sanador. Y el fin de estos anticipos que estamos recibiendo ahora es llamarnos a la fe y a la santidad. La mayoría de las personas que sufren por ahí enfermedades, discapacidades en esta vida, pues quizás las tengan hasta el día de su muerte, ¿sí? Y todos nosotros, hasta que Jesús venga de nuevo, moriremos de algo. Aquí y allá algunos son curados, ¿verdad? Sí creemos en los milagros, pero a pesar de que Jesús tenía todo el poder para sanar, no marcó el comienzo del día final de la plenitud perfecta. Pero su ministerio apunta a ese día. Pero mientras dure esta era de gemidos, como dice Romanos 8:23, la curación es la excepción, no la regla. Y eso no es porque seamos débiles en la fe, no, hermano. Sin duda podríamos ver más milagros si esperásemos más y creyésemos más. Ya lo dice la palabra, ¿verdad? Pero Jesús dejó a cientos sin curar en ese estanque de Betesda. Y le dijo al único hombre que sanó, que ni siquiera había creído en él, que se despertara. Le dijo Jesús, estoy persiguiendo tu santidad. El tema principal en esta era, hasta que Jesús regrese, es que lo encontremos, que lo experimentemos. Ahí en nuestro quebrantamiento, ahí en nuestra necesidad, ahí después de ese diagnóstico equivocado o acertado, ahí después de esa desilusión, de esa calumnia, de cualquier otra cosa que te esté robando la paz de tu espíritu, ahí quiere estar el Señor. Ahí quiere Él que recibamos su poder, su compasión, su conocimiento de nosotros y su perdón para buscar la santidad. Hermanos, en este llamado a la fe y a la santidad, los discapacitados a menudo corren más rápido y más lejos que muchos de nosotros que tenemos piernas y brazos. Y en los discapacitados mentales, ¿verdad? Simplemente no sabemos qué tan lejos están corriendo. Quizá más lejos de lo que pensamos. Yo no lo sé, tú no lo sabes. Pero mi Señor Jesús lo sabe. Él lo sabe todo. Él es compasivo. Él tiene poder. Él es soberano.
Volveremos a este texto en otra ocasión, ¿verdad? Dios quiere, para hablar de la gloria del Señor, para abrir el apetito, en lo que se refiere a lo que complementa ese poder, ¿verdad? Porque tenemos que explicar por qué Dios también obra en sábado, ¿verdad? El Señor no se toma días libres. Y la razón es para que podamos estar completos y descansemos como aquel hombre. Y cuando Jesús dijo que trabajaba en sábado, porque su padre trabajaba en sábado, selló su condenación por parte de sus acusadores, para los cuales pasó a ser un quebrantador del sábado como un blasfemo por quererse hacer igual a Dios, como dice el pasaje. Resulta que Jesús hace esto en sábado, no para discutir lo que es correcto hacer el sábado, sino lo que significa ser el creador y gobernante del universo. Ahí es donde iremos la próxima vez que veamos este texto, Dios mediante. Recuerde que en el último estudio hablamos de que a Jesús se le fue dada toda la potestad. Y por eso podemos vivir confiados, ¿verdad? Por eso podemos hacer ese trabajo que Él nos pidió cuando mencionó esas palabras. Toda potestad me ha sido dada, dice, y entonces, ¿verdad? Y compartir el evangelio a toda criatura, a todo pueblo, a toda lengua. Veremos eso más adelante, ¿verdad? Pero por ahora, hermanos, mi oración es que el Señor abra nuestros ojos para conocer a Jesús personalmente, como, como alguien que te conoce y que tiene compasión de ti, y que es soberano sobre tu cuerpo y tu alma, y el que ha venido con poder salvador y sanador, primero por tu santidad y finalmente por tu salud eterna. Cierra sus ojos, por favor, hermanos.